mañana tenemos un invitado especial, al hermano Hernán Salazar. Algunos lo conocemos desde mucho tiempo atrás. El hermano salió hace más de 25 años, salió de la iglesia para hacer un trabajo misionero en Bolivia, en Panamá, en Perú, Paraguay, Chile, Brasil, en fin, recorrió casi todo Sudamérica. Después de tantos años, Dios lo trajo y pensaba volver, pero Dios tiene propósitos que uno no entiende. Estuvo 6 meses enfermo y tomaron la decisión como familia de volverse a instalar aquí en la ciudad y estar con nosotros en la iglesia. Yo trabajé con Hernán en Medellín y en Cali, en el proyecto Jesús, y fue un tiempo muy productivo y de mucha camaradería como hermanos y amigos. Entonces nuestro hermano Hernán, él también fue parte del consistorio de la iglesia, de manera que el hermano no es nuevo en nuestro medio. Buenas tardes ya. Espero que tengan el estómago ensanchado, que hayan comido bien antes de venir, porque yo espero que todos los que vienen para el segundo culto fue porque se levantaron tarde, desayunaron bien y eso les da aguante como para llegar a las 2, 3 de la tarde de regreso a almorzar. Les voy a asegurar que se van a gozar en el Señor en este servicio. Para los que no nos conocían, y hablo de mi familia, no, como dice el pastor Rodrigo, yo nací aquí en Pereira, me casé con una boliviana. Mi primer hijo es peruano, mi segundo es pereirano y el tercero es caleño. Tenemos 2 nietos, una nietecita, un nietecito, que nacieron en Bolivia, en otra ciudad de Bolivia. Y el año pasado, por esto que Dios permite y toca el corazón de uno, en una emergencia de familia, porque mi familia somos 10 hermanos aquí, uno enfermó muy grave y entonces tomamos la decisión de venir aquí a Pereira haciendo un par de lo que estábamos haciendo en Bolivia para precisamente ayudarlo. Pero el problema se suscitó 2 meses después de que hemos llegado acá, que me vino una hemorragia gástrica. Y el resultado de esa hemorragia gástrica fue que el médico dictaminó: no puedes volver a viajar hasta nueva orden y es delicado, no te puedes subir a un avión. Y eso nos llevó a mirar otra perspectiva que veníamos considerando hacía varios años atrás, de regresar a Pereira. Solo que esto que sucede con el síndrome de los elefantes, no sé cuántos de ustedes conocen el síndrome de los elefantes. Los elefantes salen de su tierra, su parentela, recorren el África donde ellos viven y después, cuando van a morir, regresan a su lugar. Solo que ese fue el sentimiento que tuve cuando volvimos a aterrizar acá, pero Dios ha cambiado nuestra mente. Y Dios tiene propósitos especiales con nosotros. Mi esposa, como les decía, es boliviana. Todo lo que hemos hecho en el transcurso de 42 años de ministerio, desde que me convertí al Señor, fue básicamente servir al Señor. Me convertí a los 16 años. Y desde los 16 años el Señor tocó mi corazón con misiones. Y ahí fue donde comenzamos a abrir nuestro campo de acción. Desde mi corazón le decía a Dios: Señor, yo no quiero salir del país,
por varios elementos que tuve de experiencia en el colegio, con profesores. Tuve un profesor nicaragüense que él insistía que uno tiene que servir en el país por la revolución colombiana, cuando eso de la revolución sandinista. Entonces lo que pasó básicamente fue que yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero salir del país hasta que no me uses en mi país. Y Dios nos llevó a un grupo, a mí y a otro grupo de jóvenes, a ser misioneros por todo el país. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Andrés. También conocí otra hermana que esta mañana estaba acá. Nos fuimos por allá por el Cauca a servir en la zona de los indígenas cuando estaba comenzando las FARC a afectar toda esa región. Y fue hermoso lo que Dios hizo todo ese tiempo. Después me dice el Señor que iba a salir fuera del país, y yo le dije al Señor: Señor, este pobre pelagato que no tiene ni siquiera para pagar el bus a la universidad, porque me tocaba tirar dedo en la 14 para ir a la tecnológica, ¿cómo voy a salir del país? Y efectivamente el Señor me sacó del país, me llevó a Brasil. En 2 días estaba hablando portugués, predicando en portugués. Solo fue un milagro de Dios. Y Dios tenía propósitos más adelante con todo esto, porque me tocó servir durante muchos años en el Brasil, en Bolivia, en Perú, en Paraguay, varios años. Todo esto el Señor lo comenzó a hacer, nos llevó a Europa, nos llevó al Asia. Fue una experiencia muy interesante, pero para todo esto Dios usó una iglesia, usó una familia, usó los recursos de hermanos, todo un paquete completo, absolutamente completo, de los cuales, de esos paquetes que Dios me regaló o nos regaló, es que Jorge Mario Villada, nuestro hermano querido, estuvo involucrado en misiones conmigo, recorriendo varias regiones de acá también del país. Y Claudia Mónica, no sé si está por acá, Rodester. Hola. Y un grupo muy lindo de la iglesia. Conocimos al pastor David, estábamos desde el pastor Gabriel Vélez. Ahí está. Y el pastor Nulbel también está aquí, en Medellín. Y yo no sé si el pastor Nulbel se acuerda, en aquella época en Medellín, que un día nos visitó y nos dio una ofrenda de amor a la familia. En esa ocasión, nuestra cocina estaba, ni cucarachas ni hormigas habían en la cocina, estaban en ayuno. Y en esa ocasión el pastor Nulbert, tocado por Dios, nos visitó juntamente con, y eso que no me pusieron de acuerdo con Rodrigo, pero los dos llegaron casi de continuo, ahí continuo el uno al otro, y nos bendijeron, más un mercado que un familiar de Rodrigo nos dio. Con eso levantamos vuelo en Medellín. Trabajamos en Bolivia los últimos años, levantando un colegio cristiano no evangélico. Ustedes van a decir: ¿cómo así no evangélico y cristiano? Pues sí, comenzamos como un colegio secular y comenzamos a meter toda la palabra de Dios, valores cristianos y las condiciones para los padres inscribir a los muchachos allí. A pesar de que el gobierno decía que no, nosotros dijimos: o reciben la palabra de Dios de manera voluntaria o no pueden entrar al colegio. Como resultado, este año se está abriendo una obra con más de 50 personas, resultado básicamente de lo que hemos sembrado durante varios años. Aparte de eso, Dios nos dio el privilegio de plantar
un promedio de unas 50 iglesias en Bolivia, y aparte de eso formar muchos líderes. No sigo contando mi testimonio porque después ya no tengo con qué compartir con ustedes, pero este no es el mensaje. El mensaje tiene que ver con la iglesia de Dios, la familia de Dios. Somos una iglesia, parte de la iglesia de Cristo. Esta iglesia tiene una identidad que se llama familia. Y parte de mi vida espiritual, yo diría que básicamente toda mi vida espiritual se ha fundamentado en la relación que yo tengo con mi pastor, que yo tengo con mis hermanos, que son la primera familia básica, fundamental en mi formación. La iglesia es el pueblo de Dios, y la iglesia tiene una funcionalidad importantísima en el desarrollo suyo y mío, de su familia y de mi familia. La iglesia entonces se convierte en ese elemento fundamental para que toda la vida de una persona cambie. Cuando yo descubrí o me informaron mi problema de salud, mi familia en sangre fue la primera que se dio cuenta, pero inmediatamente se dieron cuenta en diferentes países del mundo y comenzaron a llegarme los mensajes. Estamos orando por ustedes, y los WhatsApp comenzaron a llegar con mensajes de aliento. Hernán, el Señor tiene un propósito, y la verdad, el propósito era colocar un candado a la posibilidad que teníamos muchas ganas de que, estando muy cómodos en Bolivia, ganando un buen salario, haciendo el ministerio que queríamos, pero muy cómodos, el Señor tenía un candado para desacomodarnos, y el Señor es fabuloso para desacomodarlos. Todos los cambios que hemos tenido han sido previos a situaciones críticas en mi familia. Así que yo le dije al Señor hace como unos 2 años: Señor, me preocupa tanta comodidad. Yo no quiero tanta comodidad. Y me sentía confortable como el sapo cuando comienzan a calentarle la vasija con agua, y poco a poco se va calentando hasta que se cocina. Y eso es lo que hace el diablo con uno también: calentarle la agüita, y uno se pone todo cómodo, pide jabón, champú, todo esto, y se tira a la tina, y cuando menos piensa se calentó el agua y se quemó, se chamuscó usted. Y yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero chamuscarme aquí. Y la verdad que Santa Cruz, Bolivia, tiene las estaciones, pero en verano, en esta época, hay regiones de 40 grados. En Paraguay nos tocó tener 45 y 50 grados a la sombra. Entonces, el Señor comenzó a mover los hilos y colocó un candado al decirme el médico: Hernán, no te puedes mover de aquí. Y le pregunté al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Y comenzó la familia de Dios a tocar mi corazón y mi vida, y Dios a confirmar. ¿Saben, mis hermanos? La palabra de Dios, si por favor me ayudan juntamente a escudriñar la palabra de Dios, en Hechos capítulo 2, versículo 37 hasta el 47, dice la palabra de Dios: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, escuchen mis hermanos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, solteros y casados. Y ahorita voy a decir por qué solteros y casados. Para vuestros hijos,
y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaban y los exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben, mis hermanos? Yo lo dije esta mañana, hay un hermanito muy querido que ha venido en 2 ocasiones, las he contado, con una camiseta color azul, y esa camiseta tiene 3 palabras en la espalda. Una decía Dios, la otra decía visión, y la tercera decía comunidad. No comodidad, es muy parecido, pero la comunidad produce comodidad. Y esas 3 expresiones manifestaban la estructura que Hechos capítulo 2 lo dice, solo que se olvidaron de 2 palabras. ¿Saben, mis hermanos? Cuando yo veía esto, yo reflexionaba y le decía al Señor: Señor, ¿por qué las generaciones? ¿Por qué las generaciones? En la iglesia que estábamos nosotros trabajando allí en Bolivia, antes de venir aquí a Colombia, en esta iglesia era una iglesia muy particular. Estaba llena, la mayoría de la iglesia eran jóvenes adultos. Pastor, ¿qué tal si se me pone en pie? De ese porte elegante, quebrador, quebrantador. Mire, una iglesia con puros jóvenes como él, solteros, y si te pones en pie tú también. Mire, así de ese porte. Yo decía, qué desperdicio los muchachos solteros buscando con quién casarse, y las muchachas también buscando con quién casarse. Gracias, perdónenme. Yo decía, ¿qué está pasando aquí? Entonces yo comencé a relacionar las generaciones. Había un grupo de niños, había un grupo de jovencitos, de jóvenes adultos, había parejas, estaba a cargo del ministerio de parejas, todo esto. Y ya los que estábamos más mayorcitos, cuando la nieve de los años ha caído sobre nuestros cabellos. Estoy romántico ya ahora. Y yo decía, ¿qué pasa en esta iglesia? ¿Qué futuro tiene esta iglesia? Cuando no se buscan los mismos muchachos y no pasan chévere, alegres, gozosos, disfrutando de la vida cristiana, porque se tienen miedos unos a otros. Y la familia de Dios no funciona. Eso no pasa en la familia regular. ¿Y por qué tiene que pasar en la familia de Dios? Entonces yo comencé a mirar que tenía varios aspectos. Yo les decía, en esa camiseta estaba Dios, estaba visión y comunidad. Y yo le aumenté algo más a esto, porque la vida cristiana, la familia de Dios, se desarrolla en un proceso de caminar.
de convivir, de participar. Y entonces yo lo aumenté, aparte de Dios, que allí en Hechos de los Apóstoles decía, en el nombre de Jesús hacían las cosas, se compungían en arrepentimiento de los pecados, compartían las oraciones, iban al templo, tenían temor reverente a Dios, partían el pan, esto es la cena del Señor, y se perdonaban unos a otros. En Hechos capítulo 2 está reflejado el concepto Dios, totalizado allí. Pero también estaba un segundo elemento que era la visión. Y la visión de la iglesia, sin tener que ellos expresarlo, se comenzó a dar que era la multiplicación de la iglesia. Hermanos queridos, no hay multiplicación si no hay nuevos nacimientos. En Bolivia se hizo un censo y dijeron que la iglesia en Bolivia estaba creciendo, porque más o menos de 5.000 iglesias habían pasado a 10.000 iglesias. Pero cuando se hizo el censo de cristianos, resulta que anteriormente habían más o menos como unos 100.000 cristianos, y en el segundo censo habían 80.000 cristianos. Eso es multiplicación, eso es decadencia. ¿Por qué? Porque se multiplicó la cantidad de congregaciones, pero los cristianos no se multiplicaron. Y esto entonces nos da un sentido no de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, había una visión de multiplicar, evangelizar, testificar, exhortar. Esto era la iglesia, en la iglesia había un movimiento. Y yo me hago la pregunta, muchachos, niños, adultos, ¿tenemos movimiento? Porque si no hay movimiento, si no hay multiplicación, no hay crecimiento. No lo hay. Entonces, ¿qué esperamos que suceda en Colombia si no hay multiplicación? La maldad se sigue multiplicando. En un dato que nos dieron de Centroamérica, decía que la iglesia en Centroamérica había crecido porque se multiplicaron los cristianos, y efectivamente habían crecido en número, pero en influencia no habían crecido. Entonces, si esta iglesia no se multiplica y no tiene influencia, esta iglesia se muere dentro del concepto de las generaciones. Entonces los muchachos tienen que aprender a movilizarse, los niños tienen que aprender a movilizarse, pero como una convicción del sentido de familia, donde yo comparto con unos y con el otro, y entonces la gente dice, yo quiero vivir esa vida cristiana. Yo no quiero ser proselitista, yo no quiero ser místico, yo quiero ser un hijo de Dios, activo, transformado. En tercer lugar, la misión de la iglesia está vinculada, que esto es algo que yo le aumenté a ese concepto de la camiseta, le aumenté la misión, que es el proceso donde la palabra de Dios dice perseveraron en la doctrina. Esto es, el carácter cambiaba, el compromiso se daba, el partimiento del pan y de las oraciones funcionaba porque había un sentido de un proceso de crecimiento y desarrollo. El sueño del colegio se tuvo hace varios años atrás, porque queríamos que hubiera una influencia sobre la comunidad ofreciéndose un servicio de colegio. Porque la juventud del colegio, como en mi caso, que yo recibí a Cristo estando en el colegio, afectó tanto mi vida, y está confirmado y comprobado que cuando un muchacho recibe entre 14 y 16 años, recibe al Señor y se involucra activamente en un ministerio o un movimiento de la iglesia, ese muchacho nunca vuelve atrás, porque las convicciones y el carácter se desarrollan en esa edad.
Entonces cuando uno comienza a mirar todo esto, yo digo, Señor, ¿dónde está el proceso que desarrolle a la familia de Dios en convicciones y en actitudes y en carácter? En tercer lugar, en Hechos capítulo 2 habla sobre la familia. Tenían comunión unos con otros, partían el pan, tenían en común todas las cosas. Esto no es comunismo, esto es cristianismo. Ayudaban en las necesidades de la familia, en la comunidad interna y externa. Caminaban juntos con alegría y sencillez de corazón. Hoy día van a regresar ustedes a sus casas a almorzar y a ver cuántos hermanitos de acá de la iglesia juntamente conmigo vamos a visitarlo a usted a las horas del almuerzo ahorita, y verán que usted va a decir, ay, este ya se vino aquí, este se pegó. ¿Acaso no sabrá que es que yo tengo un presupuesto limitado? ¿Acaso no sabrá que apenas hacemos comida para 3? Échele agüita al sancochito. Sabe un poco más insípido, pero produce comunión. Y estamos ahí comiendo. Le hace daño ese almuerzo que usted está comiendo solo ahí. Porque la palabra de Dios me exhorta a que comparta con alegría y sencillez de corazón. Y saben, mis hermanos, cuando esto sucede, que se da la familia de Dios activamente, ¿saben qué sucede en la sociedad? Lo que dice la palabra de Dios. Estos que trastornan el mundo también han llegado acá. Queremos vivir como ellos viven. Usted no necesita estar predicando en las esquinas, porque usted va a decir, es que yo no tengo palabras, yo no tengo el don. ¿Sí? Miren, la iglesia se inventa todo tipo de disculpas para no predicar la palabra del Señor. Entonces no la predique, vívala. Y cuando usted vive esta experiencia de hechos, la gente dice, yo quiero estar como usted está. Miren, hemos tenido 3 reuniones con los muchachos, y es más, hicimos un grupo de chat que se llama Los Muchachos de los 80, el clan de los 80, no. Y comenzamos a reunirnos, y nos han faltado algunos hermanos que se dieron cuenta de eso y me dicen, ¿por qué no nos invitaron? De acá de la iglesia, en estas semanitas que estamos aquí participando, ¿por qué no nos invitan? ¿Saben, mis hermanos? Yo me encontré a estos muchachos, digo yo, pues muchachos, que cuando estábamos nosotros en el grupo de jóvenes de acá de la iglesia, Jorge Mario era un peladito ahí, me tocaba sacarlo, aquí está el papá de Jorge Mario también, y me tocaba sacarlo de la casa, ¿sí o no, mi hermano? Me tocaba sacarlo de la casa e ir a pedirle permiso para que me lo dejara salir, a Claudia Mónica, a Esther y varios de los muchachos que ahorita no están aquí en la iglesia, que están en otros lugares, en otras ciudades, y salíamos. La pastora también se daba cuenta, y el pastor David se daba cuenta que andábamos para un lado para el otro, y los muchachos se pegaban. Y sucedió eso también allá en Bolivia, y esos muchachos adultos comenzaron a casarse. Me invitaron, ¿para qué me invitaron a dar conferencias sobre amistad, noviazgo y matrimonio? 5 matrimonios antes de venirme hice, y 3 querían que lo hiciéramos vía internet, porque yo no podía estar allá. ¿Por qué sufrir? Pero esta clase de vida hay que vivirla, muchachos, y la sociedad comienza a pegarse y comienza a decir, yo quiero estar con ustedes. Esta iglesia es diferente. Cuando usted agarra el teléfono y llama al hermano y le dice, hermano, no te estoy viendo en estos últimos domingos, ¿qué está pasando? ¿En qué te puedo ayudar? Y no solamente llamarlo, ni solamente esperar, es ni siquiera, no le coloque por favor,
Esto no le coloque ministerio, este nombrecito, ministerio de visitación. Mi esposa es famosa por la famosa visitación. Persona que está enferma y le invitan a orar por ella, se muere. Yo le dije a mi esposa, no vaya a orar por mí. En cambio aquí también. En cambio aquí también. Así que, mis hermanos, uno tiene que aprender a disfrutar este tiempo de reunión con estas tremendas alabanzas. Mire, me hace salir el corazón. El domingo pasado yo estaba que salía corriendo con un shock nervioso, porque me llegaron tan profundamente que yo no podía quedarme quieto ahí en la banca. Y no lo aprovechamos. Mis dos hijos que vinieron de visita en diciembre a estar con nosotros acá, en enero vinieron un domingo. Se fueron tan impactados con el impacto de la iglesia sobre la vida de ellos y de lo que vieron, que dijeron: papá, para usted la iglesia se detuvo. Cuando nos fuimos de acá, la iglesia, en la perspectiva con la que lo trataron a usted, a la familia, como nos trataron a nosotros, porque mi segundo hijo fue presentado acá, fue tal que ahorita que regresamos, lo único que hicimos fue reconectar el tiempo pasado con este tiempo. No es que la iglesia se estancó, sino que la relación se mantuvo. Y si usted quiere regresar a la casa, solamente viene para usted una actitud de gratitud. ¿Qué resultado esperamos? Un legado, una herencia. Que si usted se muere, si yo me muero, los que vienen detrás de nosotros siguen experimentando esta comunidad, esta familia. Mis hermanos, mis hermanas, no habrá influencia si no hay impacto personal. Y eso lo produce Dios, el Espíritu Santo y los hijos de Dios que obedecen a Dios. Yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero estancarme. Yo no quiero la comodidad, porque yo espero, Señor, que hasta que cuando yo me muera, aún el mismo velatorio o velorio, el tiempo que me están enterrando, impulse para que todas las generaciones que vienen detrás de nosotros o que se quedan acá sigan produciendo ese sentido de comunidad. Yo estoy muy agradecido a Dios por la iglesia. Por todo lo que la iglesia ha hecho por nosotros. Me dolió mucho cuando supe que el pastor tuvo este problema de salud y cómo la familia estaba sufriendo por todo eso. Pero hay una cosa que ustedes no pueden olvidar, mis hermanos. Ustedes nacieron con un propósito, crecieron con un propósito. Ustedes fueron tocados por Dios y están aquí esta mañana o esta tarde con un propósito. Y ese propósito Dios, guste o no le guste, lo va a cumplir en ustedes. Solo que para que usted sea feliz, usted tiene que cumplir ese propósito. Si usted no cumple el propósito de Dios, no es feliz. Y la felicidad está en que usted sabe con certeza que Dios lo tiene aquí. Y que usted tiene un compromiso, usted tiene una responsabilidad, usted tiene una familia que se llama iglesia, con la cual usted va a tocar la sociedad pereirana, colombiana, suramericana, latinoamericana y mundial. Y ojo,
no se ría como yo me reí, porque Dios toma en serio los anhelos de nuestro corazón. Yo soy consecuencia de mis propios anhelos, porque le dije al Señor: Señor, misiones para mí es mi sangre. Mis hijos saben todo lo que yo aprendí y lo vivieron con nosotros. En las buenas, en las muy buenas, en las menos buenas, por las cuales Dios nos ha formado, que hemos pasado, ellos han sido testigos. Es más, estamos aquí porque nuestros hijos se reunieron y nos dijeron: papá, no lo vemos feliz. Y yo estaba dichoso, pero no me vieron feliz. Usted tiene que regresar a sus orígenes. Hijito, ya no estamos como para económicamente darnos el lujo de esperar lo que el Señor nos da. ¿Qué, papá? O sea que lo que le pagan a usted cree que eso viene de colegio. No, yo creo que viene de Dios. Entonces cumplan. Entonces, ¿con qué vamos a vivir en Colombia? No sé, papá, pero Dios no nos ha hecho faltar un solo día. Así que regrese a sus orígenes. Y yo, haciendo una retrospección de ese momento, fue como cuando uno como papá agarra a los hijos. Mis hijos no viven con nosotros hace 3 años. Ellos agarraron la maleta, nos pegaron una patada, nos mandaron para acá, se quedaron con la casa, con el trabajo, con todo, y nos mandaron para acá. Y ustedes vivan por la fe. Mis hermanos, si usted no vive por la fe, por más que tenga trabajo, por más que tenga una vida cómoda, todo esto, si usted no aprende a considerar a Dios como el sustentador suyo, no será fe, y usted va a vivir la vida más miserable de la tierra. Cumplamos el propósito como iglesia, seamos una familia, hablemos de lo que es nuestra experiencia con el hermano, con la hermana, de lo que vivimos aquí en la iglesia, y le puedo asegurar que la iglesia se multiplica, las misiones crecen, y usted será feliz con ese propósito. Amén. Muchachos, vamos a terminar y en esta ocasión creo que ya lo recordé, ¿no? ¿Rodrigo? Hay 2 canciones que cuando la volví a escuchar en enero, cuando volvimos aquí a la iglesia, había un momentito, por favor. Nos hicieron llorar a mis hijos, a mi esposa y a mí, porque fue la canción, las 2 canciones que Dios utilizó cuando recién fuimos llamados al ministerio. Regresamos a la iglesia con un lindo propósito: decirles a ustedes: estamos listos para caminar nuevamente con ustedes. Amén. Es el sueño, esa es la expectativa que tenemos como familia. Que Dios nos dé el gozo de muchos años más de estar con ustedes y seguir compartiendo esto que Dios nos ha dado durante 42 años. De casados vamos a cumplir ahorita una semana más o semana y media, 34 años de casados. 42 años de ministerio, toda una vida. Esta canción tiene que ver con el ambiente de la iglesia de
queremos bendecir, Señor, por tantas cosas que tú nos has dado. Por esta iglesia, Señor. Pidiéndote que, como nunca, Señor, reflejemos el amor, la gracia y la misericordia tuya, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, Pastor David, Norbert, Rodrigo, Norita, cada uno de los que han tenido que ver conmigo, con mi familia, Señor, y por toda la expectativa y todo lo que tú quieres hacer a través de la iglesia a nosotros y de nosotros para la iglesia. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Señor. El Señor los bendiga.